Hermanos, buen día. Bienvenidos a nuestra escuela dominical. Agradezco mucho que estén con nosotros. Y me gustaría hacer una oración antes de empezar. Si pueden ahí donde están, no sé si estén trabajando, si pueden orar junto conmigo para que el Señor nos ayude, amén, y podamos aprender bastante, amén, en esta clase de su palabra. Padre, te doy muchas gracias, Señor, por el medio y la oportunidad que me das una vez más, Señor, de compartir tu palabra, Señor. Muchas gracias te doy, Señor, por nuestros hermanos de la editorial Senda de Vida, Señor, que trabajan duro, Padre, para poder seguir nosotros estudiando la escuela dominical, aprendiendo más de tu palabra, Señor. Te agradezco mucho por mis hermanos que se sintonizan, Señor, para aprender más, Señor, y meditar en tu palabra, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por este medio, por la oportunidad que nos da, Señor, de escuchar una vez más. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, en esta ocasión vamos a estudiar el número 18, el estudio bíblico número 18. Amén. Sean todos bienvenidos. El título es El señorío de Cristo sobre toda la creación. Amén. Y tenemos nuestro pensamiento central, dice: el poder de Jesús, con el cual obra milagros en la vida física, la naturaleza y el reino de los demonios. Es un testimonio irrefutable de su divinidad. Y el texto que sobresale en este estudio se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 8, versículo 27. Dice su palabra: y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Y como de costumbre tenemos tres objetivos, amén, en esta lección. El primero es comprender el señorío de Cristo sobre todo lo creado. Y el segundo es entender que muchos no son bendecidos porque no están dispuestos a servir al Señor. Y el tercero es concientizarnos de que el mejor lugar y más seguro es estar bajo el señorío de Cristo. Amén. Para aquellos que no tienen su expositor, la base bíblica se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 8, los versículos 14 al 16, y luego el 24 al 27, y por último del 31 al 33. Amén. Y voy a leerlos para familiarizarnos un poquito más con la historia. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de esta postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre le dejó, y ella se levantó y les servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Ahora vamos al 24, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Versículo 31. Y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id, y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Amén. Es el maravilloso poder de nuestro Señor Jesucristo es soberano y abarca todos los ámbitos de la creación. Amén. Tanto humana como material y espiritual. Y la Biblia presenta al Hijo de Dios como la segunda persona de la Trinidad. Amén. Y como coeterno y co-creador con el Padre. De ahí que Él figura en las Escrituras como el autor ejecutivo de las obras de Dios en todos los aspectos. Amén. En Génesis 1:1, Elohim es el trino Dios que creó los cielos y la tierra, incluyendo la vida angelical, amén, el género humano y el reino animal, el mundo material, los astros, los planetas, galaxias, bueno, todo lo que existe, amén. Y en Juan capítulo 1, versículo 3, leemos que todas las cosas por Él, dice que por el verbo de Dios fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, amén. Entonces, siendo pues
que Él es el co-creador de todo lo que existe, pues cómo no ha de tener dominio absoluto y poder ilimitado sobre toda su creación. Amén. Entonces, en este estudio vamos a analizar algunos eventos descritos en Mateo capítulo 8, donde veremos a Jesús obrando milagros en la vida humana. Amén. Por ejemplo, al sanar a la suegra de Pedro, también lo veremos ejerciendo toda su autoridad al calmar la tempestad, amén, y el viento en el mar de Galilea. Y por último lo vemos en la tierra de Gádara, amén, dominando totalmente a los demonios que estaban oprimiendo la vida de dos hombres de aquella región, amén. Entonces, el objetivo de este estudio es mostrar que Jesucristo, quien es el mismo ayer, hoy y por los siglos, continúa haciendo hoy las mismas obras que Él hizo ayer, amén. Nuestro primer punto, vamos a ver que Jesús manifiesta su poder en la vida humana, amén. Entonces, Él nos sana para que les sirvamos. Vamos a ver entonces un poquito más a rectificar, amén, esta historia. Vamos a leer el versículo 14 y 15 del capítulo 8. Dice: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de esta postrada en cama con fiebre. Y tomó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y les servía. Amén. Entonces, como se señaló en la introducción, Jesús tiene todo poder sobre la vida humana. Amén. Porque pues Él es el creador con el Padre de todo lo que existe, incluyendo, como dijimos, el género humano. Amén. Y si Él es el creador del cuerpo humano, pues cómo no será capaz de sanar algunos de nuestros órganos o corregir cualquier trastorno de salud que padezcamos. Amén. Lo primero que vemos aquí en nuestra historia, en el versículo 14, es que Jesús entra en la casa de Pedro. Amén. Quizás para alguien esto pareciera un poco confuso, porque tiempo atrás leímos que Jesús llamó a Pedro, ¿verdad?, para convertirse en pescador de hombres, y dice la palabra que Él dejó sus redes y le siguió. Y digo esto porque quizá alguien pueda interpretar el hecho de seguir a Jesús como abandonar nuestras responsabilidades, amén. Entonces es evidente que para seguir a Jesús, Pedro no necesitaba abandonar su casa, ni mucho menos a los miembros de su familia, amén. El llamado a Pedro para que se convirtiera en un pescador de hombres significa seguir la voluntad de Jesús para su vida, pero no quería decir que comprometería sus responsabilidades familiares ni asumiera un estilo de vida austero, amén, en el que abandonara todas sus posesiones materiales. Entonces aquí vemos que la suegra de Pedro estaba postrada en cama, amén, con fiebre. Lucas, en su evangelio como médico, es más específico al describir la enfermedad de esta anciana, diciendo que la suegra de Simón tenía una gran fiebre, amén, en el versículo 38 del capítulo 4. Entonces, pues cuando un médico habla de una gran fiebre, puede estar diagnosticando una peligrosa infección, o quizás es una indicación de que estaba pasando por una grave enfermedad, tal vez malaria, porque su fiebre se considera una enfermedad y no un síntoma, amén. O quizás pudiera haber sido el deterioro profundo, ¿verdad?, de un órgano vital. Pero la cosa es que en una persona joven una fiebre puede ser algo pasajero, pero en una persona ya anciana, ya mayor de edad, una gran fiebre pues puede ser mortífera, puede ser fatal. No obstante, cuando la mano de Jesús se extendió y tocó el cuerpo de esta mujer, su mal desapareció instantáneamente. Amén. Este ejemplo de amor y poder manifestado por nuestro Señor Jesús es una de las más grandes promesas para nosotros los cristianos. Amén. Cuando el creyente recibe por la fe el toque divino del Creador, quien siempre está dispuesto a ayudarnos, el milagro no se hace esperar. Amén. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que tan pronto como la salud llegó a esta anciana creyente, ella se levantó y le servía. Amén. Entonces, los actos de esta mujer indican una gratitud instantánea por haber sido sanada, una motivación sorprendentemente importante para todo el discipulado
de Jesús. Amén. La razón por la cual muchos pierden los resultados de un milagro en su vida es porque no están dispuestos a expresar su agradecimiento a Dios, sirviéndole, amén, y testificando del milagro obrado en sus vidas. Amén. Muy bien, el inciso B, Él sana y libera para cumplir la profecía. Amén. Y leemos ahora los versículos 16 y 17. Y cuando llegó la noche, trajeron a Él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Amén. El ministerio de sanidad y liberación de Jesús, así como todo el plan de redención que vino a ejecutar, había sido anunciado casi detalladamente, amén, en las profecías del Antiguo Testamento. Tanto él como los escritores del Nuevo Testamento fueron guiados por el Espíritu Santo a encontrar la base profética, amén, de cada acto de Jesús en los registros de las Sagradas Escrituras. Amén. En esta ocasión, Mateo vio la multitud de endemoniados, multitud de enfermos en casa de Pedro, y leímos que el Señor echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Amén. Esto mismo es lo que llevó a declarar que allí se estaba cumpliendo la profecía de Isaías. Amén. En el capítulo 53, versículos 4 y 5, dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Entonces, dos cosas aprendemos de esto. En primer lugar, podemos estar seguros de lo que sucedió en la vida de Jesús y sigue sucediendo hoy. Amén. No es una simple casualidad. Todo está marchando al compás de un programa establecido por la gracia previsora de Dios para todas las generaciones. Amén. Entonces, por otra parte, tenemos que reconocer que Jesús se sometió incondicionalmente al plan supremo, amén, diseñado desde antes de que el mundo existiera. Amén. Como lo dice 1 de Pedro capítulo 1, versículo 20. Esto no quiere decir que Jesús no tuviera una voluntad personal, amén, sino todo lo contrario. Amén. Entonces, sigamos con nuestra clase, amén, con nuestra historia. Vamos a ver cómo es que Jesús manifiesta su poder en la naturaleza. Amén. Vemos que como hombre se sometió a las leyes naturales. Amén. Y el versículos 23 y 24. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Amén. En la literatura paulina existe un pasaje que con gran belleza y claridad describe el milagro de la primera venida de Jesús para dar cumplimiento al plan salvador. Dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Gálatas capítulo 4, versículo 4, amén. Entonces, Jesús no solo nació y vivió bajo las leyes judías, Él también estuvo sujeto por voluntad propia, amén, a las leyes naturales. Entonces, vemos que el Creador de los cielos y la tierra vino a este mundo con las mismas limitaciones físicas, materiales, amén, con que vivimos, amén, cualquiera de nosotros como seres humanos. Entonces, bueno, pues por ejemplo, él tuvo que ser engendrado en el vientre de una mujer, amén. Nació en un pesebre, en una forma humilde, creció en un hogar judío, aprendió las costumbres de su pueblo, amén. Fue bautizado en agua, fue lleno del Espíritu Santo, se sometió al ayuno y a la oración, fue tentado por el Satanás, sintió hambre, sintió sed, sintió cansancio, y él se trasladó de un lugar a otro usando los medios comunes de transporte, amén. Entonces, el desarrollo normal de la vida humana de nuestro Señor Jesucristo, incluyendo las limitaciones que ya hemos mencionado, se debió a que Él se sometió voluntariamente al plan del Padre de asumir la naturaleza humana, amén, para de esta forma también efectuar nuestra redención, amén. En esta ocasión, Jesús, vemos que se embarcó, amén, con sus discípulos para trasladarse desde Capernaum hasta la orilla del mar de Galilea. Él no solo usó la barca para hacer la travesía, sino que pues también estaba
cansado, amén, por las actividades de su ministerio y decidió recostarse, amén, y se quedó dormido. Dice su palabra sobre un cabezal, amén, así es como lo describe Marcos, el capítulo 4, versículo 38. Un cabezal es como un almohadón, amén, un tipo de cojín. Claramente vemos que él se sometió a las leyes naturales, pero ahora veremos en nuestro siguiente inciso cómo es que Dios gobierna las leyes naturales. Amén. Entonces, ¿cómo Dios gobierna las leyes naturales? Para esto vamos entonces a ver los versículos 25, 26 y 27. Amén. Sigamos con nuestra historia. Y se vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Ya es bien sabido por todos que en el mar de Galilea de un momento a otro pueden desencadenarse tormentas tan fuertes que ponen en peligro a cualquier embarcación, en especial pues si son embarcaciones pequeñas, y precisamente ese lago se llamaba también Mar de Galilea por lo mismo, por estas fuertes tormentas. Este lago está a 213 metros bajo el nivel del mar y está rodeado por barrancos y montañas empinadas, excepto por el lado sur. Por ejemplo, el monte Hermón en el Golán tiene 2.236 metros. El monte Merón en Alta Galilea tiene 1.208 metros de altura. Entonces, como resultado de esta formación, a menudo pues soplan vientos fríos, amén, por sus cuestas de estos montes, y inesperadamente se levantan tormentas violentas por lo cálido que es la superficie del lago. Entonces, cuando esto sucede, las olas pueden llegar a sobrepasar. Estaba leyendo, dice que más de 9 metros de altura. Esto es tremendo, amén. Imagínate una embarcación y con olas de 9 metros de altura, es sorprendente. Pero además la mentalidad, por si esto fuera poco, la mentalidad israelita veía en el mar el lugar donde estaban escondidos los espíritus malignos, o sea, los demonios, las fuerzas ocultas que persiguen a los seres humanos. Lucas, en el capítulo 8, versículo 22 al 24, describe el momento con mucho realismo. Dice: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y se vinieron a él y le despertaron, diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. En el Mateo 8:25 leímos que vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Amén. Entonces, ante la desesperación y angustia con que acudieron a él, estos pues que toda su vida habían estado enfrentándose a situaciones semejantes, Jesús entendió que el peligro era real. Sin embargo, sin muestras de preocupación, sin nerviosismo, con la serenidad que lo caracterizaba en momentos de dificultad, Jesús, el Hijo de Dios, el creador del universo, el creador de millones de galaxias, incluyendo el pequeño lago de Galilea, se levantó y los exhortó, amén, a sus discípulos. Sus primeras palabras fueron de reprensión, en las cuales observamos un mensaje que habla de nuestra cobardía, amén, y falta de confianza en su poder, amén. Y les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? La pregunta exhortativa, según Lucas, capítulo 8, 25, fue: ¿dónde está vuestra fe? Acto seguido, Jesús, como Dios y Señor gobernador de las leyes naturales, dice de su palabra que levantándose, reprendiendo los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza, amén, como resultado inmediato y consecuencia lógica ante aquel inexplicable milagro. Dice de su palabra que los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Amén. Este debe ser el resultado final de todos los milagros que el Señor sigue realizando ante nuestros ojos. Amén. Debemos postrarnos delante de Él con corazones contritos, o sea, con corazones arrepentidos y humillados, dando gloria
a nuestro Dios, gloria a Jesús, amén, porque Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, amén. Entonces vamos a ver cómo Jesús manifiesta ahora su poder sobre el diablo y los demonios, amén. Vamos a ver cómo los demonios se someten al poder de Jesús, amén. En los versículos 28 al 32 del mismo capítulo 8 de Mateo, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por el camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo, o sea, comiendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id, y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y he aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Amén. Entonces, tan pronto vemos nuestra historia, tan pronto como Jesús y sus discípulos llegaron a la orilla del mar de Galilea, salen de la barca y empezaron a andar, empezaron a caminar, amén, por la tierra de los Gadarenos. Había muy cerca de las peñas, a la orilla del mar, una pequeña población habitada por gente de la región de Gádara. En el mundo moderno, sus ruinas ahora se encuentran en un pequeño pueblo llamado o Ais. Y mientras caminaban por los senderos pedregosos entre las enormes rocas, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros. Amén. Se entiende que estos vivían en dichas cuevas y que por ser tan feroces, por ser tan agresivos, constituían un peligro, inclusive para los que pasaran ahí por aquel camino. Pero la presencia divina de Jesús provocó temor en los demonios, amén, los cuales hablaron por medio de los endemoniados. En primer lugar, como seres espirituales, aunque rebeldes e inmundos, reconocieron la divinidad y la autoridad de Jesús, a quien se dirigieron como Hijo de Dios. Amén. En segundo lugar, estos espíritus malos, que según Marcos le confesaron a Jesús que se llamaban Legión, porque eran muchos, también sabían que les vendría juicio y tormento eterno. Por eso es que le dijeron: ¿has venido acá a atormentarnos antes de tiempo? Entonces, esto es muy importante. Y en tercer lugar, se sometieron a la autoridad divina de Jesús cuando le rogaron: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Entonces, según Mateo 5:14, los cerdos eran como 2,000. En cuarto lugar, notamos que Jesús liberó a los dos hombres que estaban bajo esa posesión maligna de los demonios, amén, permitiéndoles que ellos entraran a los cerdos, amén, los cuales se despeñaron y se ahogaron, amén, por consecuencia en el mar. Imagínate nada más cuánto tocino flotando en aquel lugar, amén. Diría mi nieto: that was a lot of bacon. Cosa tremenda, amén. Para Jesús, el alma de un hombre vale más que cualquier cosa, amén, sea animal o material, amén. Entonces, para que podamos entender mejor sobre las actividades de Satanás y su acompañamiento de demonios, primeramente en Isaías capítulo 14, versículos 12 al 14, y Ezequiel capítulo 28, de los versículos 13 al 17, se nos habla del origen del diablo, porque Satanás ocupaba un lugar de gran importancia en los sitios celestiales, hasta pues su caída, amén, la cual es mencionada en Isaías capítulo 14, de los versículos 13 al 15, amén. Y en segundo lugar, Jesús dio testimonio de la estruendosa caída del diablo, amén, en Lucas capítulo 10, versículos 17 y 18. Se volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Esta misma palabra caída se describe en Apocalipsis capítulo 12, versículo 4, donde habla del dragón, cuya cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, amén. Entonces, y en tercer lugar, lo más probable es que los demonios aquí puedan
ser los ángeles que cayeron con Satanás, tal como lo dice el versículo 6 de Judas. Y dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Amén. Entonces, por último, vemos que unos reciben a Cristo y otros lo rechazan. Amén. Para entender bien este inciso, vamos a leer los versículos 33 y 34. Dice, los que lo apacentaban y los que los apacentaban huyeron, que los que apacentaban a los cerdos huyeron y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Entonces aquí podemos notar que el milagro de la liberación de estos gadarenos trajo gozo a unos y espanto a otros. Amén. Los gadarenos liberados pues tenían toda la razón, ¿verdad?, para estar contentos y alegres por haber sido rescatados del poder terrible de Satanás, el poder de las tinieblas. El mismo regocijo debió de haberse manifestado pues en los familiares de estos dos bienaventurados, amén, porque pues ellos eran los que tenían que lidiar con ellos. Si había alguien que tenía que atenderlos o acercarse a ellos, pues serían la familia directa, ¿verdad? Los otros evangelios sinópticos, tanto Marcos como Lucas, resaltan lo que le sucedió a uno de estos dos gadarenos liberados. Amén. Marcos dice que la gente que vivía cerca del lugar, al recibir el informe de los que apacentaban los cerdos, y vinieron a Jesús, y cuando vieron al que había tenido la legión, dice en el versículo 15, capítulo 5 de Marcos, dice, al que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, tuvieron miedo cuando lo encontraron en esta forma. Ante un milagro de esta magnitud es imposible permanecer indiferente. Amén. Los que habían visto los rostros desfigurados, todos llenos de sangre, amén, rostros feroces de estos hombres bajo aquella maléfica influencia de los demonios, y lo que los oían gritando día y noche, ahora casi no podían ni reconocerlos. Al que estaba sentado a los pies de Jesús, tranquilo, dice su palabra, tranquilo ahí, presentable, amén, atento a las enseñanzas del Maestro. Así es precisamente el cambio que Dios hace en los que se rinden a Cristo, amén, aunque no hayan estado endemoniados. La Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, amén. Segunda de Corintios 5, 17. Entonces el poder del Señor se impone en el mundo espiritual, tanto en los cielos como en el aire y en la tierra, tal como lo dice su palabra en Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dice el versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. El 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Pero vemos que no todos celebraron la liberación de los gadarenos, amén, los dueños de los cerdos, y pues quizás digamos que ellos pudieran estar resentidos, ¿verdad? Porque pues era una inversión tremenda, ¿verdad? Y el resultado pues no les favorecía a ellos, ¿verdad? Por haber perdido tanto tocino, amén. Pero también muchos otros de la región de Gadara, mayormente griegos y judíos, pues que estaban alejados de las enseñanzas bíblicas, no se sentían cómodos con la presencia de Jesús. El versículo 34 dice, y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Amén. Así hay muchos hoy que no son capaces de estar cerca de Jesús. Van a la iglesia y les incomoda muchísimo, ni tan siquiera pueden estar cerca de un verdadero Hijo de Dios. Ya el Señor había dicho en Juan 3:20, dice que todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. Y la razón, sigue diciendo, para que sus obras no sean reprendidas. Amén. Sin embargo, nuestro deber es
usar cualquier medio para presentar a Jesús, amén, orando para que se reconozcan en el pecado, se arrepientan y se sometan a su poder soberano, amén. Bueno, en resumen, vemos que es cierto que Jesús para poder someterse al plan salvador que el Padre había diseñado desde antes de la fundación del mundo, tuvo que asumir un cuerpo físico, amén. Por eso le fue necesario nacer, crecer y vivir y morir, pues como cualquier ser humano. Sin embargo, hubo momentos en su ministerio en que Él corrió el velo de su majestad soberana, amén, y demostró indicios de su divinidad y su gloria eterna, amén. Para poder entender el secreto de su señorío, tenemos que reconocer que Jesús es creador con el Padre, amén, de todo lo que existe, amén. Como tal, Él puede actuar, con pleno poder, amén, y plena autoridad en cualquier situación, amén. Entonces, en este estudio, pues hemos tratado 3 aspectos del poder de Jesucristo, amén. Jesús manifestó su poder divino sobre la vida humana, amén, en las sanidades que realizó a lo largo de su ministerio, amén. Ejemplos de este aspecto de su obra redentora, pues fueron la sanidad de la suegra de Pedro y la sanidad de todos los enfermos que fueron traídos a la casa de este discípulo, amén, en la ciudad de Capernaum. Un día leímos que Jesús quiso ir con sus seguidores cerca al otro lado del mar de Galilea. En medio pues de esta trayectoria se desencadenó una tormenta de viento, terrible tempestad, amén, como suele suceder. Ya habíamos visto en este pequeño mar debido a las precipitaciones atmosféricas. Entonces, cuando los discípulos temían por su vida, corrieron a despertar al maestro, quien levantándose reprendió la tormenta y fue hecha grande bonanza. Así quedó demostrado el poder soberano de Jesús sobre los elementos naturales también. Entonces seguimos con nuestra historia, amén, y vemos que llegando a la tierra de los Gadarenos, Jesús fue recibido por 2 hombres endemoniados, quienes no solo eran víctimas de los espíritus inmundos, sino que pues también amenazaban a los que pasaban cerca de ellos, amén. Los demonios reconocieron a Jesús, amén, como el Hijo de Dios, y le preguntaron por qué venía a atormentarlos antes de tiempo. Entonces le rogaron que si los iba a echar de sus refugios humanos, les permitiera entrar en un hato de cerdos que se encontraba en el monte comiendo. Todo esto causó 2 reacciones, amén. Uno es que unos glorificaron a Dios por la salvación de los oprimidos, pero otros rogaron al Señor que se fuera de sus contornos. Estas reacciones siguen sucediendo hoy, pero nosotros debemos seguir presentando a Jesús a toda alma sedienta del mensaje de libertad y redención eterna, amén. Bueno, mis hermanos, pues hasta aquí terminamos nuestra clase, y para la próxima semana vamos a aprender que la vista espiritual es más importante que la física, amén. Nuestro estudio número 19 con nuestra hermana Josefina, amén. Y les recomendamos leer el capítulo 9 del Evangelio de Juan, capítulo 9, y de los versículos 1 al 41, amén, para que estén más familiarizados con el estudio número 19 de la próxima semana. Bueno, mis hermanos, pues ha sido un placer. Dios les bendiga y que disfruten su semana, amén, y feliz Navidad. Dios los guarde.